Bien, Santos, bienvenidos una vez más. Hace mucho tiempo que no nos mirábamos en video y estoy muy seguro que esta clase va a ser de muchísima ayuda para todos ustedes. Voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible, lo más didáctico posible, a manera de que todos entiendan qué es la Kill Zone de Londres, cómo deben ejecutarla y de qué manera puede esto ayudar muchísimo a que ustedes incrementen sus habilidades de comprensión en el price action. Muy bien, vamos a empezar partiendo del hecho de que la Kill Zone de New York, la Kill Zone de Londres, no solamente tienen una forma de ejecutarse. Es decir, no solamente vamos a buscar OTES todo el tiempo, no solamente vamos a buscar un order block todo el tiempo. Esto puede ser aplicado casi que con cualquier arma o con cualquier herramienta del price action que nosotros hemos visto hasta el momento. Dígase de cualquier concepto. Muy bien, nosotros podemos sacar un setup de alta probabilidad para la Kill Zone de New York o para la Kill Zone de Londres. Muy bien, cabe destacar también y hay que tener muy claro, las Kill Zones y el Market Protraction son exactamente lo mismo. ¿Qué es el Market Protraction? Un movimiento impulsivo. Es decir, cada vez que yo tengo, muy bien, un movimiento impulsivo en el mercado, ya sea un movimiento a la baja o un movimiento al alza a través de un rally o un dip, yo estoy experimentando algo que se llama Market Protraction. Muy bien, así que cuando nosotros hablamos de este concepto de Market Protraction, nos estamos refiriendo a movimientos como este, en el cual tenemos mínimos y tenemos máximos de este calibre, casi 77 pips de movimiento. Muy bien, en los cuales nosotros tenemos impulsividad por parte del price action. Así que a eso nos referimos cuando hablamos de Market Protraction. Así que todas las Kill Zones son Market Protraction Times, momentos de Market Protraction, momentos de movimientos impulsivos en el price action. Muy bien, entonces también tenemos que tener claro como tercer punto que las Kill Zones dependen mucho del instrumento que se está operando o viceversa. El instrumento que se está operando depende muchísimo de qué Kill Zone vamos a operar nosotros. ¿Por qué? Porque yo no puedo esperar que el dólar yen tenga movimientos impulsivos, o mejor dicho, que tenga Market Protraction en la sesión de Londres. De la misma manera, yo no puedo esperar que un kiwi yen tenga movimientos impulsivos, o mejor dicho, que tenga Market Protraction en la Kill Zone de New York. ¿Entienden la lógica? Estos instrumentos y cada uno de ellos individualmente, cada una de las divisas que componen los pares, muy bien, tienen Market Protractions específicos que les van a permitir tener este tipo de volatilidad, tener este tipo de inyecciones de liquidez que no vamos a ver en todas las Kill Zones. A pesar de que sí hay instrumentos como por ejemplo el euro dólar, que es un instrumento bastante versátil, que vamos a poder encontrar setups tanto en la sesión de Londres como en la sesión de New York, y una que otra vez vamos a encontrar inclusive setups en la sesión asiática. Esto entonces nos puede permitir discernir en qué momento temporal del día yo voy a decidir operar cierto instrumento u otro. ¿Ya? Como ustedes sabrán, yo personalmente solamente estoy operando el euro dólar, así que para mí la sesión de Londres o la sesión de New York serían buenas opciones, y yo he tenido que modificar mi plan de trading a modo de que se me haga cómodo, se me haga sencillo y se me haga eficiente, muy bien, operar una de las dos Kill Zones, que en este caso y la gran mayoría del tiempo ha sido la sesión o la Kill Zone de Londres, muy bien, más o por encima de la de New York por los horarios. Muy bien. Así que vamos a comenzar ya. Yo me encuentro en el euro dólar en la temporalidad de 30 minutos y tenemos que definir una cosa, y es el concepto del True Day. ¿Qué es eso? El verdadero día de trading, o cuál es el horario, muy bien, que compone el marco temporal correcto para yo buscar operaciones en todas las Kill Zones, y eso es el True Day. Muy bien.
Para saber en qué momento comienza el True Day, independientemente de mi broker, yo tengo que estar consciente del horario de la ciudad de New York en los Estados Unidos. Es decir, cuando en Estados Unidos, cuando en la ciudad de New York sea medianoche, a partir de ese momento comienza mi verdadero día de trading, comienza mi True Day y por lo tanto yo puedo empezar a buscar setups de alta probabilidad dentro del horario que compone, muy bien, al True Day. Ese horario es de 12 de la medianoche en New York, muy bien, es decir, desde las 7 horas de la mañana en IC Markets hasta las 22 horas, muy bien, hasta las 22 horas de la noche en IC Markets. Esto hay que transponerlo entonces al horario de New York. Pero básicamente entonces quiere decir que cada vez que en New York sea medianoche, en sus brokers puede ser las 7 GMT, puede ser las 6, puede ser las 4, dependiendo del servidor en el que esté ubicado su broker. Muy bien. Pero en ese preciso momento, en el que es medianoche en New York, justamente ahí va a comenzar la kill zone de Londres. Y justamente ahí va a comenzar el verdadero día de trading. ¿Por qué operamos dentro de ese marco temporal? Algorítmicamente el precio está diseñado para trabajar a partir de esos horarios. Es decir, a partir de las 12 de la medianoche, el algoritmo que nosotros conocemos como IBDA, muy bien, setea o configura el máximo o el mínimo del día previamente. ¿Cómo? O sea que realmente el máximo o el mínimo del día ya está previamente programado. Sí, a partir de la medianoche en New York, el máximo y el mínimo del día ya han sido previamente establecidos. Y lo único que está haciendo el IBDA o el algoritmo interbancario es produciendo el price action que va a llevar a esos precios. Así de sencillo. Muy bien. Entonces, no deben haber confusiones con respecto al horario, ya que sea un horario de un broker diferente, ya que sea el horario de un país diferente, ya que sea el horario de cambio por verano o invierno, por ahorro de energía, lo que sea. No hay cambio que afecte esta premisa. Si es medianoche en New York, acaba de comenzar lo que nosotros conocemos como el True Day. Y a partir de ese momento también vamos a considerar a la kill zone de Londres como comenzada. Ahora bien, esto es muy importante. Que comience a las 7 GMT o que comience a las 12 de la medianoche no quiere decir que a esa hora voy a ejecutar mi orden. Y ese es el error que muchas personas cometen. Piensan que porque ya empezó, cualquier movimiento después indica una entrada, y eso es completamente falso. Muy bien, y ya vamos a explicar por qué. Ahorita yo me encuentro en la temporalidad de 30 minutos y como podrán ver yo tengo una línea vertical a las 7 GMT, es decir, cuando esta vela se estaba produciendo en la ciudad de New York era medianoche. Por lo tanto, a partir de este momento yo puedo empezar a buscar con altas probabilidades un movimiento de stop hunt o un Judah swing que me permita a mí poder tomar parte del movimiento o la mayor parte del movimiento, muy bien, de esta sesión de Londres utilizando la kill zone. Perfecto. Entonces, yo que tengo las 7 GMT, como podrán observar ustedes, el antes y el después es bastante notorio. Antes de que comenzara la kill zone, el precio se encontraba en una acumulación severa, en una consolidación. Y después de comenzar la kill zone, hubo un market protraction, es decir, hubo un movimiento impulsivo al alza con gran velocidad. Ahora, alguien me puede decir, sí, pero el precio no solamente llevaba consolidando desde ese día, sino que el día anterior también estuvo consolidando, lo cual es ciertamente
es verdad, ¿ok? Los primeros 2 días de la semana después de la apertura fueron de consolidación. Entonces, ¿cómo es que yo busco un setup en este momento en el que sí se produjo el movimiento y no lo busqué el día anterior? Pues bueno, ese día en el review, o mejor dicho, ese día en el Zoom, yo les comenté que yo iba a buscar la oportunidad de comprar euro dólar, muy bien, el día anterior, lo cual observé y no se cumplió, porque el movimiento que hubo, o el rango de pips de movimiento que se produjo en ese momento, fue insuficiente para alcanzar mis objetivos al alza. Por lo tanto, yo tuve que esperar, muy bien, a ver si al día siguiente el precio por fin salía de la consolidación. Y me di cuenta de ello, muy bien, a través de la creación de estos liquidity pools y a través también del Jura Swing producido ese día, lo cual me dio a mí la pauta para poder decir que estructuralmente el precio iba a buscar neutralizar buy stops después de un par de largos días. Bien, entonces vamos a encajarnos muy bien, vamos a ubicarnos en ciertos consejos muy sencillos y muy fáciles que les van a facilitar a ustedes la tarea, muy bien, de ejecutar operaciones con altas probabilidades dentro de esta kill zone. La primera tarea es el precio de apertura. Muy bien, el precio de apertura del True Day es muy importante como una referencia visual y teórica, muy bien, de un día clásico de compras y un día clásico de ventas a través de la utilización del concepto del Power of Three. Para que se hagan una idea, muy bien, quiero que observen la apertura del día, que fue a las 0 horas. Muy bien, yo tengo la apertura del día, muy bien, y tengo la apertura del verdadero día de trading o del True Day que nosotros utilizamos para buscar nuestras operaciones. Como podrán observar, desde las 0 a las 7 GMT, que de hecho esto compone el rango asiático, nosotros tenemos una acumulación bastante pronunciada en el euro dólar. Entonces, acá lo interesante es saber algo. ¿En qué momento abre el día? ¿Abre en el precio de apertura de las 0 horas cuando se crea una nueva vela en mi broker? ¿O abre a partir del True Day? Esa es una pregunta muy interesante y no sé si la habías pensado, pero en realidad el precio de apertura que a nosotros nos interesa es el precio de apertura que va desde el True Day. Es decir, la vela que abre a las 7 GMT es la que nos va a proporcionar a nosotros el nivel visual y teórico de apertura verdadera para nuestro día de trading y no el de las 0 horas. Es decir, no el que proporciona el broker a través de la nueva vela creada. ¿Por qué hacemos esto? Decimos que es una referencia visual porque a la hora de aplicar el True Day, nosotros vamos a tener información muchísimo más valiosa utilizando el precio de apertura de las 7 GMT o de la medianoche de New York y no el del broker. Y ya vamos a ver por qué, a pesar de que estas son relativamente iguales. En este caso en específico, no en todos los casos va a suceder lo mismo. Simple y sencillamente, por casualidad, el precio de apertura de las 0 horas, muy bien, coincide con básicamente o alrededor del precio de apertura del True Day también. Pero en este caso entonces nosotros vamos a considerar este precio de apertura como nuestra referencia. Muy bien, así que para eso yo voy a marcar el precio de apertura y ya les voy a decir el uso que le vamos a dar. Yo hago esto todos los días. Siempre marco porque yo soy alguien muy visual. Yo necesito ver cosas, entonces yo necesito una referencia visual en términos del Power of Three que me permitan a mí, muy bien, meditar sobre el setup que se está formando. El precio de apertura es 1.1199, así que vamos a colocar el marcador en 1.1199, muy bien. Nosotros ahí ya tenemos el precio de apertura para nuestro True Day, así que a partir de ahí nosotros vamos a empezar a elaborar nuestros setups. Antes de eso te tengo que dar otras reglas teóricas y es, ¿cuál es la diferencia, muy bien, entre la kill zone de New York y la sesión
la kill zone de Londres y la sesión de Londres. Bueno, la kill zone es un espacio temporal previo a la sesión de Londres y en su apertura. Y la sesión de Londres se compone desde su apertura hasta su cierre, como en cualquier otra sesión de trading. Entonces, básicamente la kill zone es la previa a la sesión. Sin embargo, nosotros generalmente a lo que llamamos London Open es un espacio temporal de varias horas, es decir, de 2-3 horas, ¿correcto? Entonces, una vez sabiendo esto, una vez tenemos la teoría clara de que la sesión de Londres y la kill zone de Londres son completamente distintas y que nuestro foco se ubica en la kill zone de Londres junto a la apertura de esta sesión, que no es en una hora en específica, sino en un marco temporal también que tiene sus propios usos. Entonces nosotros vamos a estar claro a la hora de en qué momento yo voy a empezar a buscar mi setup y hasta qué momento yo voy a empezar o puedo yo incluso intentar buscar un setup. Muy bien, entonces hablando de este escenario en específico, quiero recalcar también de que para que nosotros operemos eficientemente una kill zone, nosotros tenemos que estar basados idealmente en algo, y por algo me refiero a un nivel en específico de la temporalidad mayor que avale mi día de compra o mi día de venta para ese preciso momento. Es decir, yo no voy a esperar que todas las kill zones produzcan una entrada si en la temporalidad mayor esa entrada no está sustentada por un momentum o por un nivel específico de referencia institucional en el price action. En este caso en específico y en el ejemplo que vamos a ver el día de hoy, yo estoy basándome directamente en lo que está pasando en el DXY o dólar index, como lo conocemos todos. Muy bien, entonces ya tenemos varias reglas. Ya dijimos que vamos a implementar el uso visual del precio de apertura del True Day, muy bien, para poder identificar nuestros días de ventas o nuestros días de compras a través de algunas reglas específicas que voy a mencionarles, y con eso entonces ya podemos empezar perfectamente. Primero que nada, yo necesito ubicar qué es lo que está pasando en el DXY. Para eso yo me voy a una temporalidad mayor y yo lo que observo es, muy bien, que para ese día, que son las 7 GMT también, yo tengo a un DXY consolidando, ¿no? Pero ese no es realmente el foco de mi atención, sino que esta línea negra que ustedes ven pasar por acá, muy bien, es la línea de los máximos anteriores en el DXY. Por lo tanto, nosotros observamos, muy bien, cómo el precio, después de la neutralización que hubo de estos máximos, entró en una etapa de distribución, ¿sí? ¿Cómo nosotros sabemos que entró en una etapa de distribución? Bueno, lo sabemos porque el efecto que tuvo el precio después de la neutralización fue inmediatamente regresar hacia abajo. Y no solamente eso, sino estructuralmente hablando, el precio rompe el momentum y crea un fractal bajista a partir de esa distribución. Por lo tanto, todo este impulso o todo este movimiento que está acá, que se conforma de una curva de compras y una curva de ventas, y que seguramente en fractales menores esto es un market maker sell model, muy bien, nos permite a nosotros identificar entonces un cambio estructural a través de un market shift. Muy bien, bueno, es básicamente lo mismo lo que acabo de decir, pero en inglés, ¿no? Entonces aquí nosotros vemos el cambio estructural. A la ruptura de este mínimo yo tengo un fractal bajista formado. Así que básicamente lo que estamos viendo nosotros es al precio regresar, muy bien, a niveles premium, es decir, a niveles justos para poder venderse. Y cuando llega, entonces finalmente puede volver a hacer un movimiento bajista. Ahora, ¿qué fue lo que determinó a mis ojos que el precio después de la apertura de este día iba a tener un movimiento bajista? Bueno, en primera instancia es que después del cambio estructural, muy bien, nosotros tenemos algo muy interesante acá, y es la aparición de esto que nosotros vemos acá.
no es una divergencia S&T, si alguno de ustedes lo pensó, sino un failure swing. ¿Qué es un failure swing? Un failure swing es un movimiento, muy bien, que yo suelo llamarle un movimiento de completación para un nivel en específico, muy bien, que no ha sido tocado, pero que estuvo a punto de. Por ejemplo, después de este cambio estructural, muy bien, nosotros vemos el mínimo de esta vela y observamos, muy bien, si hay algún nivel de referencia institucional cercano o en ese nivel específico, y nos damos cuenta que no hay un nivel acá, o al menos en esta porción del price action no hay ninguno, acá tampoco hay ninguno, muy bien, y el nivel más cercano realmente se encontraba en este breaker, muy bien, que está ubicado en esta vela de acá. Si ustedes se fijan, es la última vela alcista antes del stop hunt, muy bien, que ha sido irrespetada como un order block que era, muy bien, y por ende ahora se convierte en un breaker. Este breaker no fue tocado específicamente a la ruptura de este fractal. Eso a nosotros entonces nos da la idea de que si el precio ha cambiado su tonalidad a una tonalidad bajista, esto se convierte o tiene altas probabilidades de convertirse en un failure swing, lo cual nos va a dar la pauta para esperar de que el precio en X o Y determinado momento llegue a tocar ese nivel, que fue exactamente lo que tenemos en la actualidad y exactamente el nivel que produjo la reacción alcista para el DXY. Muy bien, pero para ese momento nuestro momentum era bajista completamente, así que a partir de este día, muy bien, yo puedo esperar con altas probabilidades que el precio llegue al nivel de referencia institucional marcado como breaker en esta situación. Ahora, yo no estoy tan seguro del todo que vaya a ser ese día en específico. Sin embargo, para eso vamos a analizar el price action en el euro dólar, en el cual vamos a poder observar cómo los días anteriores, muy bien, a pesar de que estaban en acumulación, muy bien, estaban mostrando ciertas huellas sobre lo que el precio iba a hacer. Muy bien. Entonces, una vez yo ya entiendo el contexto en el cual yo decido buscar ventas para el DXY y decido comprar en el euro dólar, entonces yo ya puedo empezar a hacer ideas teóricas sobre lo que yo esperaría para las sesiones de Londres o para las sesiones de New York en estos días respectivos. Muy bien, entonces lo primero que yo voy a hacer a la hora de analizar este instrumento, aparte de marcar el precio de apertura del True Day y aparte de marcar las 7 horas o el inicio de mi True Day, es ubicar el horario del London Open y saber su utilidad. El London Open, muy bien, es un horario dentro de la Kill Zone de Londres, muy bien, que me permite a mí identificar con altas probabilidades el máximo o el mínimo de un día determinado de trading. Es decir, si yo estoy buscando comprar predeterminadamente por la situación del DXY en la temporalidad mayor, quiere decir entonces que en la sesión de Londres para este día en eurodólar yo esperaría la formación del mínimo del día dentro del espacio temporal del London Open. Entonces aquí es donde quiero aclarar que si tú eres un trader, muy bien, que necesita operar la Kill Zone de Londres, necesita fijarse específicamente en el London Open, que se compone desde las 9 GMT horario de IC Markets, es decir, 2 horas después de la apertura del True Day, hasta las 11 GMT de IC Markets. Este es el espacio temporal conocido como London Open, que a nosotros nos va a proveer, muy bien, con altas probabilidades en la formación del máximo o el mínimo del día. En este caso, ya que es un día alcista lo que yo esperaba, y esperaba la neutralización de todos estos buy stops, muy bien, yo entonces voy a esperar, muy bien, a que el movimiento falso más probable y que pueda darme a mí el mínimo del día se dé entre las 9 y las 11 GMT. ¿Listo? Punto número 2. Los días clásicos de compra y los días clásicos de venta
tienen una particularidad muy fácil de entender, pero que no necesariamente todos caemos en cuenta, y es que si yo estoy esperando un día alcista, entonces los mejores setups o las mejores probabilidades de que el setup sea altamente efectivo es que si yo voy a comprar por debajo del precio de apertura. ¿Por qué? Por el Power of Three. Y para eso vamos a hacer una representación gráfica del Power of Three, en el cual nosotros tenemos la apertura del día, tenemos el movimiento de manipulación y tenemos la distribución. ¿Se fijan? Esta es la representación gráfica del Power of Three. Entonces, si usamos la lógica, vamos a darnos cuenta que realmente, teóricamente, la función del Power of Three nos indica entonces que todo lo que esté por debajo del precio de apertura se considera manipulación, y ese es el mejor lugar para ejecutar nuestras órdenes de compras. Es decir, todo lo que esté por debajo del precio de apertura puede ser considerado altamente en discount para días de compra o en premium para días de venta para ejecutar nuestras órdenes a través del London Open y a través de la formación tentativamente del máximo o el mínimo de ese día. Entonces, si te pones a pensar en términos del Power of Three, te vas a dar cuenta que esto tiene muchísimo sentido. Es decir, Kevin, entonces, que si yo busco las oportunidades por debajo del Open del True Day, que es esta línea negra, en la Q Zone de Londres, muy bien, y espero a que suceda el London Open para ver si se va a formar un mínimo, eso es un ser de alta probabilidad totalmente. Tienes a tu favor tanto algoritmo, tienes a tu favor precio y tienes a tu favor tiempo. Muy bien, así que vamos a analizar la compra que yo hice y que compartí con ustedes también, muy bien, a través del chat, en el cual yo identifiqué todas estas variantes y pude formar un setup de alta probabilidad. En primer lugar, nosotros tenemos la apertura del día y seguidamente nosotros estamos viendo cómo el precio empieza a hacer un rally. A mí no me importa eso. Si yo voy a comprar, yo voy a esperar un Judah Swing por debajo del precio de apertura de ese día. Eso es lo que a mí me va a dar el contexto ideal para poder ejecutar una compra. Entonces, por esa precisa razón, es que si yo voy a buscar comprar por debajo del precio de apertura, yo tengo altamente probable en mi cabeza la idea de que el precio neutralice liquidity pools por debajo del mercado antes de hacer rallies en buy stops. Por ende, quiero que entiendan que en las kill zones, o mejor dicho, en el price action en general, la neutralización en ambos lados es completamente viable. Y tú tienes que buscar siempre la eficiencia del market maker para buscar este tipo de escenarios. Entonces, cuando el día abrió, yo inmediatamente pensé en los sell stops que teníamos acá como puntos de neutralización para una manipulación que me iban a proveer niveles por debajo del open y finalmente un mínimo que me permitiera a mí comprar. Entonces, bajo este contexto, yo tengo en este price action niveles de referencia institucionales relativamente importantes. En primer lugar tenemos este liquidity pool, ¿sí? Pero el nivel alcista de referencia institucional se encontraba aquí abajo. Ahora, alguien me puede decir, Kevin, acá abajo hay un Candyland. ¿Por qué no lo tomaste en cuenta? Bueno, no lo tomé en cuenta en primer lugar por una o dos cosas. La primera es que si yo miraba la ruptura de este liquidity pool, esto iba a formar un fractal bajista. No era de altas probabilidades eso. Número 2. El punto de referencia institucional ante un fractal alcista como el que tenemos en este preciso instante, muy bien, es este block. No es el liquidity pool, es el block, porque estamos ante un momentum alcista, ¿te fijas? El order flow es alcista en realidad. Entonces yo no puedo considerar con más altas probabilidades un nivel de referencia institucional bajista
o un liquidity pool que afecta estructuralmente, muy bien, al instrumento en el que yo estoy esperando neutralización de buy stops. No es de alta probabilidad. ¿Pudo haber sucedido? Sí, pero no era de alta probabilidad. Aun si yo tenía la duda, perfectamente podía esperar la terminación del London Open, que es lo que vamos a ver ahorita, para poder ejecutar mi compra y no necesariamente tener que comprar en este nivel en específico. Pero en realidad, ese nivel era el nivel de referencia institucional alcista que yo necesitaba. Entonces, para operar la sesión o para operar la Kill Zone de Londres, yo necesito un contexto de temporalidad mayor. Yo necesito buscar escenarios ideales de días clásicos de compra o de venta, es decir, comprar por debajo del Open o vender por encima del Open. Y finalmente, muy bien, priorizar los puntos de referencia institucional a favor del order flow. Estos tres datos, estas tres cosas te van a ayudar increíblemente a la hora de filtrar tus setups. Entonces, ¿por qué no utilicé esta vela pequeña si es la última realmente antes del impulso alcista? Y es porque el cuerpo más bajo lo tiene esta vela que está acá. Aparte, son relativamente iguales. Así que el verdadero order block acá es esta última vela bajista con el cuerpo más bajo antes del impulso alcista. A pesar de que sí, esta es un order block, pero es un inside bar, es decir, es un cuerpo que está dentro del cuerpo anterior, porque son relativamente iguales. Muy bien. Así que realmente el punto de referencia institucional que yo debería de tener es este. Otro dato interesante también es que a la hora de formar estos setups de alta probabilidad, ustedes saben las reglas, precio, algoritmo y tiempo. Yo les dije que aquí teníamos el algoritmo a favor. ¿Por qué? Tenemos el algoritmo a favor porque este liquidity pool que ustedes ven acá tiene una posible neutralización de ¿qué? De 10, 20 o hasta 30 pips. Y si nosotros utilizamos esa lógica, muy bien, con estos últimos mínimos que componen ese liquidity pool, nos vamos a dar cuenta entonces que tenemos 10 pips de recorrido en este preciso instante y que son prácticamente el mínimo del día, dentro del nivel de referencia institucional conocido como bullish order block. ¿Se fijan? Entonces acá nosotros tenemos un contexto de price action muy claro que nos puede fácilmente permitirnos, muy bien, ingresar un setup de alta probabilidad. Entonces, si yo voy a operar este nivel, yo me tengo que fijar entonces, recuerden, en el London Open. Así que a las 9, muy bien, aquí tenemos las 9, hasta las 11, yo tengo un marco temporal disponible en el cual yo voy a esperar que se forme idealmente el máximo o el mínimo del día. En este caso, justamente a las 11 GMT, es decir, al cierre de lo que conocemos como London Open. Muy bien, nosotros tenemos la formación del mínimo del día. Ahora, alguien me puede decir, Kevin, pero ¿qué pasa si hay un mínimo anterior que es más bajo? El mínimo del día se va a formar siempre después de las 7 GMT, porque hablamos del mínimo del día respecto al true day, no al día de la vela del broker. Eso te tiene que quedar bastante claro. Por ende, posiblemente, asumamos de que este mínimo haya sido menor que este. Este va a seguir siendo el mínimo del día, el que acabamos de marcar. ¿Por qué? Porque es el mínimo del día del true day, no de todo el día de la vela anterior. ¿Estamos? Entonces, acá tenemos nuestro día clásico de compras. Tenemos nuestros 10 pips de neutralización. Tenemos el nivel de referencia institucional alcista. Y finalmente tenemos un punto máximo de liquidez en el cual basarnos, que serían estos buy stops de acá. Y con eso tenemos un movimiento impulsivo totalmente de altas probabilidades. Si te fijas, acabo de aplicar reglas muy sencillas en las cuales no tengo que intervenir con demasiados conceptos y que al final del día producen resultados altamente efectivos porque solamente estamos siguiendo la pauta teórica de la Kill Zone de Londres. Entonces, recapitulando, siempre hay que marcar el precio de apertura del true day. Segundo, siempre vamos a esperar que en días de compras o de ventas yo voy a comprar por debajo del open o voy a hacer lo posible para hacerlo
y voy a hacer lo posible para comprar por encima del open, para vender por encima del open en días clásicos de ventas. Esto nos apoya visualmente para que la estructura no nos llegue a confundir. ¿Por qué? Porque alguien perfectamente pudo haber pensado de que esto era un fractal alcista y que había que comprar acá inmediatamente, y después fue completamente neutralizada su idea. ¿Entiendes? Entonces realmente nosotros vamos a utilizar la aplicación del concepto del Power of Three para ubicar movimientos de manipulación por debajo del open para compras y por encima del open para ventas. Muy bien. Este es un escenario bastante sencillo en el cual estamos empleando la información de la Kill Zone de Londres y finalmente tenemos resultados excepcionales a través de un market protraction bastante limpio, ¿sí? El DXY apoyó nuestra idea completamente, muy bien, porque pues teníamos como objetivo que el precio llegase al breaker, no necesariamente para operarlo, pero sí para que el precio llegase a esos niveles y finalmente nosotros pudiésemos ver completado el failure swing y el momentum bajista que traía el DXY se vio reflejado en este rally para el euro dólar. Muy bien, aquí tenemos otro ejemplo en el cual voy a desarrollar específicamente la estructura de ambos instrumentos y saber por qué en este día yo sí podía esperar con altas probabilidades la formación, muy bien, de un setup en la Kill Zone de Londres, ¿ok? Vamos a utilizar este día en específico porque es el día que tiene muchísimo más impulsividad, pero eso no quiere decir que en los días anteriores no pudimos esperar lo mismo, puesto que también fueron días alcistas y realmente eso era lo que esperaba. Nosotros la estructura alcista que traíamos en el DXY, muy bien, nos estaba liderando hacia el liquidity pool que conocemos por la línea negra que está acá, que son el Candyland o los máximos relativamente iguales que hay en el daily chart para este instrumento. Entonces, cuando nosotros vemos que se forma este fractal después de la neutralización de este Candyland que podemos observar acá, nosotros vemos al precio haciendo una pequeña distribución, ¿cierto? Ahora, nosotros tenemos que tener en cuenta un nivel de referencia institucional que apoya al order flow alcista y que nos permita saber cuándo idealmente tendría que culminar esta distribución. Y el primer nivel que se nos viene a la mente es este breaker que está acá. Muy bien. La última vela alcista antes del stop hunt, que ya no es un order block. Por lo tanto, ese es el nivel de referencia institucional que debería de proporcionar soporte al precio para continuar su camino alcista. Llegó hasta el fair value de su cuerpo. Nosotros perfectamente podríamos haber considerado el open, pero vimos cómo el precio, muy bien, tardó un poquito más y se introdujo un poquito más hasta llegar al fair value de esta vela y finalmente ahí provocar el movimiento alcista. Esto no quiere decir necesariamente, muy bien, que nosotros vamos a ejecutar justamente en el fair value, pero vamos a tenerlo como referencia visual de lo que está haciendo el DXY en ese preciso momento, ¿cierto? Entonces, después de la reacción, muy bien, después de la reacción que nosotros tenemos acá, vemos el impulso alcista de neutralización de buy stops otra vez y finalmente el impulso alcista de neutralización del Candyland anterior. Entonces básicamente esto nos provee a nosotros un contexto para poder buscar ventas en el euro dólar y para poder esperar entonces rallies en el DXY. Así que vamos a ver qué es lo que sucede a partir del true day de este mismo día, pero en el euro dólar, y nosotros vamos a poder perfectamente identificar un buen setup. Estructuralmente hablando, en primer lugar, en el euro dólar nosotros tenemos un market shift provocado por la ruptura de este mínimo, ¿sí? Eso quiere decir que cualquier retorno al alza puede ser considerado entonces como un retorno a precios premium y evidentemente entonces como un retorno a niveles de referencia institucionales bajistas. ¿Cuál sería ese nivel de referencia institucional bajista al cual yo le prestaría atención? Pues bueno, en ese momento el nivel institucional de referencia bajista más importante es otro breaker producido por los cuerpos de esta vela que nosotros vemos acá. Son las últimas 4 velas bajistas antes del impulso alcista que provoca un stop hunt por encima de estos máximos. Por ende, muy bien, es el nivel
institucional de referencia bajista en el cual yo voy a esperar que se desarrolle mi setup. Ahora, presten muchísima atención a esto. ¿Por qué no elegí este liquidity void? Porque el punto de referencia institucional al cual tú le tienes que prestar atención es al más reciente que apoya estructuralmente al precio. Y después de un market shift, el breaker se vuelve muchísimo más importante y de relevancia que este liquidity void que nosotros tenemos acá. Entonces ya tenemos este contexto, así que yo me voy a poder dirigir a la temporalidad menor. Muy bien. Y en temporalidad menor yo observo a mi nivel especial y vamos a concurrir entonces en la teoría que tenemos acerca de los key levels, muy bien, y el price action que se envuelve en estos key levels. Y es que cada vez que yo tengo un nivel de referencia institucional o un nivel especial y yo tengo que esperar la formación de un setup, yo necesito que en la temporalidad menor el precio, aparte de llegar al nivel, forme un fractal que me permita identificar, muy bien, otro market shift de temporalidad menor, buscar el breaker e inmediatamente poder ejecutar mi orden de venta en ese lugar. Esto quiere decir entonces que no necesariamente porque este nivel sea el nivel de temporalidad mayor significa que yo voy a ejecutar mi orden intraday en ese justo nivel. Así que para eso, nosotros que ya tenemos el nivel de temporalidad mayor, vamos a ver qué sucede a partir de las 7 GMT que comienza nuestro True Day. Así que yo me voy a ir a una temporalidad menor, muy bien, y lo primero que yo voy a hacer es Open. Marcar el nivel del open, ok, lo voy a cambiar de color para efectos de confusiones, muy bien, lo voy a poner en color café. Entonces yo sé que si yo estoy esperando un movimiento bajista, yo idealmente voy a esperar que en el espacio que se comprende de entre las 9 y las 11 el precio cree un movimiento por encima del open que me permita vender y que idealmente se convierta en el máximo o en el mínimo del día. Pasos bastante sencillos. Marco el open. Si tengo un nivel de referencia institucional de temporalidad mayor, sé que puedo entonces empezar a buscar un movimiento bajista con altas probabilidades. Y para eso yo voy a empezar a buscar entonces que el precio haga un movimiento por encima de ese open, si acaso yo quiero vender, porque idealmente ese movimiento por encima del open pueda crear el máximo del día. Ahora, como ustedes podrán fijarse, realmente el máximo como tal se crea justamente 1 hora y media después de que termina el London Open, pero eso no debería de afectar nuestro setup, porque realmente nuestra ejecución no se va a hacer en el mero máximo o en la mera punta, sino que se va a hacer en el nivel de referencia institucional bajista de temporalidad menor que provoque que esa estructura, muy bien, realmente sea respetada. Y para eso nosotros vamos a utilizar esta consecución de velas, 1, 2, 3, 4, 5 velas de 30 minutos, muy bien, que básicamente sería un solo block. Por ejemplo, si yo me voy a un gráfico de 1 hora, yo voy a tener un solo block de 2 horas en el cual yo voy a ejecutar mi venta. ¿Te fijas? Yo no estoy ejecutando directamente en el key level del higher time frame. Yo no estoy ejecutando en esta línea negra. Eso no es lo que me interesa a mí como intraday. Si yo soy intraday y voy a operar una kill zone, necesito fractales formándose. Y estos fractales se forman a partir de este market shift, ¿te fijas? Después del movimiento, muy bien, que de hecho, y respecto a este block, muy bien, yo tengo otro movimiento bajista que provoca un market shift. Eso entonces también añade probabilidades al hecho de que cualquier movimiento alcista va a ser considerado un movimiento de retroceso en distribución, muy bien, para vender en OTs o para vender en premium. Ahí es donde los OTs pueden servir de ayuda, ¿te fijas? Entonces tú tienes acá el movimiento alcista, lo tienes por encima del open, tienes un nivel de referencia institucional bajista
Por lo tanto, te puedes dar perfectamente la libertad de vender ahí. Entonces, tú vendes e inmediatamente pones el punto máximo de liquidez. ¿Cuál es el punto máximo de liquidez? Al menos para esta estructura, estos mínimos de acá. Entonces, tu take profit pudo haber estado perfectamente desde el open de ese block hasta acá, y tienes un trade de 30 pips ejecutado con muy poquito drawdown, muy bien, a pesar de este máximo. Mientras esto no cerrara por encima de los cuerpos del order block, no hay ningún problema y es totalmente permisible que suceda, muy bien. Y tú tienes acá un setup clásico de venta para la sesión de Londres. De esta manera nosotros podemos ejecutar otro ejemplo también de la sesión de Londres, cómo se puede ejemplificar de una forma muy sencilla visualmente, y es que el precio de apertura de la kill zone de Londres ayuda muchísimo a discernir visualmente las estructuras y no a llegarnos a confundir por este tipo de movimientos bajistas después del open. Esto para muchos es un indicativo de que el precio ya no va a volver a subir y que posiblemente va a venderse inmediatamente y que hay que meter una venta, y no necesariamente es así. Siempre vamos a esperar a marcar el open, siempre vamos a marcar el espacio temporal y vamos a esperar que el máximo y el mínimo del día sea formado dentro de ese espacio temporal, y vamos a ejecutar siempre entonces basados en el precio institucional de referencia para ese order flow más cercano y que apoye a la estructura totalmente, que en este caso sería este bearish block. Esto es un ejemplo muy sencillo. Practiquen esto en sus casas, practiquen esto en sus sesiones. No solamente van a aprovecharlo para la sesión de Londres, sino también para la sesión en New York. Nada más que en la sesión en New York nosotros no tenemos disponible la ayuda visual del open, muy bien, que es lo que nos permite la sesión de Londres hacer, y que por eso es que muy entrenado esto se puede convertir en una rutina clásica de compra y venta muy fácil. Muy bien, nos vamos a quedar hasta acá. Si tienen algún tipo de preguntas sobre esta clase, no duden en hacerlas y nos vemos en una próxima ocasión. Saludos.